Hola, buenos días. Soy la doctora Luna. Dime, ¿en qué te puedo colaborar? Hola doctora, muy buenos días. Estoy aquí porque me preocupa el estado de mi hijo. Resulta que no puede expresarse muy bien, no habla de forma fluida y no puede escribir como los otros niños de su edad. También lee muy lento y cada vez que le pregunto qué fue lo que leyó, me dice que no sabe. En el colegio tiene un rendimiento académico muy malo y sus notas no sobrepasan el mínimo y las maestras no saben qué más hacer con él. Hasta una de sus profesoras me dijo que mi hijo podría tener un problema de aprendizaje y que el peor de los casos, un retraso mental. Por lo que me has contado, puedo suponer que solo tiene dificultades en el lenguaje, ¿verdad? Sí, solo tiene dificultades en el lenguaje. Vale, pues mira, mamita, lo que tu hijo muy posiblemente puede tener es un trastorno del lenguaje, no ningún retraso mental. Más posiblemente puede ser alguna afasia. ¿Una afasia? ¿Qué es eso? Para que entiendas qué es una afasia, vamos a ver un video de la especialista en neuropediatría, la doctora Carolina. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Gómez, neuropediatra de la clínica Physioclinic, y hoy vamos a hablar acerca de la afasia. Esta es denominada como una alteración o trastorno en la producción y comprensión del lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral. En el cerebro humano podemos encontrar dos áreas fundamentales para el uso del habla y la comprensión del lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke. La primera está involucrada con la producción del lenguaje y la segunda se relaciona con la comprensión de este. Cuando se genera una lesión en estas áreas podemos encontrar la afasia de Broca. Las personas que tienen afasia de Broca presentan dificultades en la articulación y expresión del lenguaje que son conocidas como disartría. Se caracterizan por un lenguaje expresivo no fluido, pobremente articulado, compuesto por expresiones cortas, agramaticales y producido con gran esfuerzo. Está compuesto básicamente de sustantivos con una marcada deficiencia o ausencia de estructura sintáctica y afijos. El nivel de comprensión del lenguaje es siempre superior a la producción verbal, mientras que el déficit en la producción gramatical es más severo. La expresión del lenguaje es fragmentada con exceso de pausas y existe una dificultad en esta producción de palabras. Se caracterizó por tener una expresión telegráfica. Esto quiere decir que normalmente se expresa solo con sustantivos y verbos, no emplea conectores y se presenta gramatismo. Esto quiere decir fallas gramaticales en la construcción de frases. Por ejemplo, si la persona quiere decir o se le pide que repita la oración "el niño camina por la calle", solo puede repetir "camina calle", omitiendo los elementos con una función puramente gramatical. En ocasiones solamente logra repetir elementos nominativos, en este caso niño, calle. Otras de las alteraciones presentadas son la prosodia. ¿Cómo puede ser pronunciar con acento extranjero? Presentar estereotipias verbales, que son la repetición constante de las mismas palabras y sílabas. Además, también se ven afectada la repetición de palabras u oraciones demasiado complejas, generando así una adición o sustitución de los diferentes fonemas. Entre más larga sea la palabra, más difícil va a ser de pronunciar. La mayoría de los pacientes con afasia de Broca tienen dificultades en la lectura en voz alta. Sin embargo, su nivel de comprensión es notoriamente superior a la producción de palabras mediante la lectura. La escritura también está seriamente alterada. Típicamente se realiza con letras grandes, pobremente formadas, con errores en el deletreo y omisiones en las letras. Estas dificultades se observan en mayor medida cuando es una escritura de tipo espontáneo, libre en la copia y el dictado. La afasia de Broca se conoce como una afasia expresiva. Esto quiere decir que la persona tiene dificultades con el componente oral, la expresión de ideas, pensamientos, y del mismo modo esta afasia es considerada no fluente. Esto quiere decir que su comprensión está preservada, por lo tanto la persona es consciente de sus dificultades en la producción del lenguaje, lo cual puede generar frustración al cometer los errores anteriormente mencionados. Otra de las afasias es la afasia de Wernicke. Esta sí es fluente y en ella está afectada la comprensión. El lenguaje expresivo en la afasia de Wernicke tiene una fluidez normal y hasta puede existir un número excesivo de palabras por minuto. Puede observarse un incremento en su lenguaje por adición de sílabas a las palabras y de palabras a frases. La producción puede ser tan excesiva que llega hasta logorrea, que el paciente continúa hablando a menos de que sea interrumpido. Esto se debe al hecho de que se ha perdido ese límite de las frases y las oraciones nunca terminan. La estructura gramatical usualmente es aceptable, aunque puede existir un número excesivo de elementos gramaticales, generando así un fenómeno denominado paragramatismo. La prosodia y la articulación son adecuadas. Hay una ausencia casi invariable de palabras significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que de tal manera, a pesar de que se expresa con una gran cantidad de palabras producidas, no es posible reconocer las ideas que el paciente trata de expresar, fenómeno conocido como habla vacía. Puede utilizar neologismos. Esto significa que crea nuevas palabras, genera muchos detalles al hablar, pero no llega al concepto que quiere mencionar, lo cual impide que las personas comprendan lo que realmente quiere decir.
Otra característica significativa en este tipo de afasia es el defecto en la comprensión del lenguaje oral. Se encuentra un nivel de comprensión limitado a palabras simples, frases sencillas. Habitualmente el paciente puede comprender varias palabras cuando se le presentan, pero si se incrementa demasiado ese número de palabras, no logra una comprensión adicional y por el contrario cesa su comprensión de los elementos iniciales. Este fenómeno se conoce como fatiga. La persona logra seguir un tópico particular de la conversación, pero si el tópico cambia de repente, su comprensión cae y solo después de cierto tiempo adquiere de nuevo esa comprensión. Esto quiere decir que su nivel de comprensión solo puede mantenerse por intervalos de tiempo cortos y requiere de gran esfuerzo por parte del paciente. La interferencia de ruidos, conversaciones de fondo impide la comprensión. Algunos de los pacientes con afasia de Wernicke muestran fallas en la discriminación de fonemas o en la percepción fonémica. Esto hace que se presenten omisiones, adiciones y sustituciones de los fonemas, lo cual genera dificultades para que el interlocutor pueda entenderlo. Otras de las dificultades son el lenguaje comprensivo. Este está bastante comprometido y tiene esa dificultad para discriminar los fonemas y puede generar que no entiendan a alguien que habla su propia lengua y que la perciban como si se tratara de una lengua extranjera o desconocida. La escritura también es anormal en la afasia de Wernicke, pero la grafía hallada es completamente diferente de la observada en la afasia de Broca. Los pacientes presentan una escritura fluida con letras bien formadas que se combinan para formar aparentes palabras. Sin embargo, las letras están combinadas de una forma no significativa. Las palabras correctas son muy escasas y abundan las combinaciones inteligibles. En cuanto a la lectura, pueden omitir fragmentos de palabras o cambiar grafemas. Las personas con afasia de Wernicke suelen fracasar al pedirles que denominen objetos, partes del cuerpo, etc., presentando visualmente. En ocasiones presentan respuestas francamente parafásicas, mencionan o señalan muéstreme. Es usualmente más fácil que hagan eso a denominar. La lectura se encuentra frecuentemente alterada de manera paralela a su defecto en la comprensión del lenguaje oral. Algunos pacientes presentan un defecto máximo en la comprensión del lenguaje oral, una sordera verbal, en tanto que otros muestran un defecto notoriamente mayor en la comprensión del lenguaje escrito, que sería una ceguera verbal. Espero que este video haya sido útil para conocer acerca de la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. ¿Cómo sabemos si mi hijo tiene ese trastorno? Para tener el diagnóstico de tu hijo, en primera parte vamos a tomar el test de Boston, que es el diagnóstico general para saber si el niño tiene una afasia o no. De igual forma, se daría un diagnóstico neurológico en el cual se miraría si alguna zona del cerebro se encuentra afectada. Esto lo haremos a través de una electroencefalografía, una tomografía axial computarizada, una tomografía por emisión de positrones, una cartografía cortical o una craneotomía, y por último también se puede por un test de escucha ticótica. Por otro lado, mamá, también hay que tener en cuenta que estas afasias afectan otras capacidades cognitivas. En este caso podemos ver una perturbación en la lectura, donde puede presentar una alexia agnóstica o una alexia afásica. De igual forma puede presentar un trastorno en la escritura, donde presenta una agrafía. Cuando la escritura realmente no se conserva, pero al igual se tiene dificultades, se puede observar una disortografía, una parafasia o una descalculia. De igual forma puede que se vea afectada la capacidad motora. Se puede presentar también una hemiplegia o una apraxia fonatoria. Por último, puede tener dificultades en el perceptivo motriz, donde se puede presentar problemas de memoria, falta de concentración y atención. ¿Y qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? Esto es fácil, mamá. Lo mejor para ayudar a tu hijo es llevarlo a rehabilitación. En este caso, lo mejor es llevarlo directamente a un logopeda que le ayude a ya generar una terapia específicamente creada para él. Asimismo, el neuropsicólogo puede ayudar a la terapia que el logopeda le ha recomendado a tu hijo. ¿Y qué pasa con el colegio? ¿Qué hago con su bajo rendimiento académico? ¿Debería sacarlo? Mamita, no hay necesidad de llegar a esos extremos. El hecho de que tu hijo sea diagnosticado con una afasia no significa que ya sea el final del mundo para él. Tenemos algunas recomendaciones que te pueden ayudar y también a tu hijo en el entorno académico. Si te preocupa que tu hijo siga con un bajo rendimiento académico, recuerda que realmente este tipo de trastornos del lenguaje requiere mucha ayuda de los docentes y apoyo de las áreas de consejo de la escuela en donde está. Por lo tanto, para poder ayudarlo, lo que yo más recomiendo es que tanto tú como el colegio adopten tanto recursos didácticos como un nuevo modelo de evaluación para que el niño pueda seguir en el colegio. En el caso de los recursos didácticos vamos a hablar precisamente sobre lo que es el material. Acuérdate que realmente no existe ningún material específico para tratar las afasias, ya que este es versátil. Todo esto depende de los objetivos que tenga tanto el maestro como el terapeuta. De igual forma, lo que busca este material es restablecer la comunicación tanto oral, escrita o signa, que es el lenguaje de señas. También la comprensión tanto auditiva como lectoras. De igual forma, pues la expresión oral y escrita. Para estos materiales tenemos dos en específico, los materiales básicos y los materiales de las TIC. Los materiales básicos son los que se usan normalmente en las terapias, como puede ser ya un lápiz, un papel, imágenes, palabras escritas, frases, etc. Sin embargo, ya con la tecnología que tenemos hoy en día, también nos podemos permitir el uso de plataformas y aplicaciones que nos permita hacer asociaciones entre imagen, en auditivo, texto y video, para que su recuperación sea aún más fácil.
Ya por último tenemos algunas metodologías que están estandarizadas, como es el Melodic Phonation Therapy, que su terapia se basa básicamente con el apoyo de la música. También tenemos la corriente neurolingüística, donde su metodología se basa en las teorías de la organización cerebral del lenguaje. Por último tenemos la rehabilitación cognitiva, que tiene en cuenta las características específicas del paciente y se organiza un tratamiento reeducador que pueda considerarse adecuado para la persona. Ya por último, mamita, tenemos que tener en cuenta la evaluación, ya que es aquí donde se afecta bastante el rendimiento académico de tu hijo. En primera parte, recuerda que el niño de ahora en adelante no es que pueda presentar pruebas estandarizadas que propone el colegio, sino que ahora tiene que tener exámenes especializados para personas con afasia. En este caso tenemos pruebas como la de batería de Wurtzner para afasia, la de test para el examen de fascia de Ducarne de Ribocourt, también tenemos el índice de Porch de las capacidades comunicativas y el test de las capacidades comunicativas de la vida. Todas estas evaluaciones tienen en cuenta el desarrollo del paciente, su personalidad, las enfermedades que posee, la trayectoria escolar, los antecedentes familiares y evidentemente la actitud de los padres. De igual forma hay algunas evaluaciones que se pueden realizar fácilmente tanto en la escuela como en la casa. Algunas de ellas son pedirle al niño que cuente, que muestre muestras de habla, por medio de la lectura, por la repetición de sonidos, también de sílabas, palabras y frases, por una conversación a partir de láminas o un diálogo espontáneo, también la repetición de dígitos y ritmos y un ejercicio de discriminación de los fonemas. Estas evaluaciones permitirán que tu hijo tenga un buen desempeño académico y al igual forma que no se sienta excluido dentro de su aula de clase. Eso sería todo, mamita. Muchas gracias, doctora. Nos vemos en la siguiente cita para el diagnóstico de mi hijo. Dios le bendiga.